el espacio a usted, profesor. Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias al coronel Pedro Baños, sobre todo por su don de gentes, que es una cualidad que es fundamental para todos aquellos que de una manera u otra entendemos que el sol sale y no porque nosotros nos despertamos. Entonces, para mí, que hice contacto de manera poco ortodoxa con el profesor, quiero agradecerle porque siempre que uno tiene acceso a figuras de relevancia, porque ya uno tiene un referente, hemos leído sus libros, y encontrar que existe esa bonomía, esa benevolencia para compartir algo que es lo que nos permite ser libre o acercarnos a la verdad, que es el conocimiento. Como en su momento decía ese hombre que transformó la historia de la humanidad a partir de las referencias que Saulo de Tarso hace de él, que es Cristo, que decía que y buscad la verdad y la verdad os hará libre. Y nosotros en usted, profesor, le digo profesor porque son incontables las ocasiones que a los hijos míos han tenido que escuchar los audios suyos. Y aparte de eso, usted ha tenido algo que considero que ayuda a comprender cómo la humanidad siempre, para poder avanzar, tiene que subirse sobre los hombros de gigantes. Y son esas citas tan puntuales que usted hace de esos personajes, de esos individuos que han ayudado a hacer del mundo un espacio para uno tener, aunque sea algo que siempre hay que reclamarle a la gente que dirige, y es tener esperanza. Y para nosotros estar con usted hoy, déjeme decirle que marca un espacio de esperanza en un mundo que uno trata de comprender, y en la medida en que trata de comprenderlo, se le complica aún más, se le complejiza más la comprensión del mismo. Profesor, creo que presentar al coronel Pedro Baños, de todas formas, no está de más. Ustedes saben que el coronel Baños es coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Ha participado en misiones en Bosnia y Herzegovina, UNPROFOR, SFOR y EUFOR. Y es hoy uno de los mayores especialistas en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones internacionales. Es autor de Así se domina el mundo y el dominio mundial, así como también de este último trabajo que es un gran aporte, que es la geopolítica de la mente. Así que, profesor, el escenario es suyo para que podamos compartir y luego de su exposición sobre los principales temas que usted considere de la geopolítica mundial, luego abriremos un espacio para que los participantes puedan tener el privilegio de compartir con usted. Muchas gracias. Pues Iván, el agradecido soy yo. Para mí es un placer que estemos todos unidos y reunidos, todos los hermanos iberoamericanos. Sabes que yo abogo constantemente por una unión todavía mucho más estrecha en este mundo que creo que nos están dejando al margen de todo lo que está pasando en el planeta, y no lo considero justo. Es verdad que si nosotros estuviéramos unidos, este mundo iberoamericano, es que seríamos una gran potencia. Y hay que decirlo muy claro, Iván.
Fíjate, has mencionado países que tienen una riqueza, en general todos, pero países que tienen una riqueza tremenda en recursos naturales, en minerales estratégicos, en energía, que tenéis un potencial humano tremendo, que tenéis personas que de verdad quieren hacer cosas, que quieren progresar, que tienen esa esperanza de un mundo mejor y mucho más justo, mucho más humano, donde no haya tantas desigualdades sociales, y creo que seríamos una potencia. Deberíamos serlo, que tuviéramos una voz muy clara, que tuviéramos una influencia en el mundo que lamentablemente ahora no tenemos. Y además, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, pues si no, desde luego vamos a perder todavía mucha más influencia. Tú me has colmado de elogios, los cuales te agradezco mucho, eres muy amable y muy generoso, pero te devuelvo la pelota, Iván, en todo momento, si me permites ya que ya nos tutemos, en todo momento has sido extremadamente cortés, y cuando una persona se dirige a ti de esa manera tan sumamente elegante y tan sumamente educada, es que lo menos que se puede hacer es atenderla. Yo he de reconocer que nunca jamás he dejado sin contestar un correo electrónico. Contesto a todo el mundo. Hay veces que ya no puedo continuar, digamos, una relación epistolar, aunque sea electrónica, porque no me da el tiempo para más, pero siempre por lo menos la primera vez contesto a todo el mundo, y cuando veo pues alguien de tu valía, de tu calidad humana y profesional, intelectual, y encima que se dirige a mí pues de esas formas, pues no me queda más remedio que atenderle bien, por supuestísimo, y encantado, como te digo, en todo momento. Pues mira, por entrar un poco en materia, lo único que sí pido disculpas porque me han puesto un programa de televisión, que sabes que también participo constantemente en los medios de comunicación, y no tengo mucho tiempo, así que lo siento porque nos hemos extendido mucho más, pero si Dios quiere y vosotros os parece bien y oportuno, pues te aseguro que tendremos tiempo para tener otras colaboraciones y otros momentos para reunirnos y hablar de temas puntuales. Pues el mundo ahora mismo está complicado. Es verdad que afortunadamente, si lo vemos en el momento actual, en este instante, hacemos una foto fija, evidentemente es mucho más estable de lo que fue, o pacífico de lo que fue todavía no hace muchos años, ¿no? Pensar solamente las guerras, lamentablemente, que hubo muy sangrientas en buena parte de Iberoamérica, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Es verdad que sigue habiendo conflictos en lugares en África, por ejemplo, pero en la situación en Afganistán, que no está tranquilizada ni muchísimo menos, pero en el contexto mundial afortunadamente vivimos una situación pacífica. Pero el problema es que se están juntando muchas situaciones, muchos contextos que hacen que esta situación pueda variar a corto plazo incluso, y volverse el mundo otra vez tremendamente peligroso. Una de las características de las muchas que podíamos hablar de este momento que estamos viviendo, en este momento nuestro, que son absolutamente inusuales, que nunca se habían dado, es, por ejemplo, el solapamiento de sucesos. Aparte de otra característica que también es totalmente novedosa, porque sí, podemos decir que el mundo siempre ha sido esto, como se dice, VUCA, este concepto de volátil, incierto, ambiguo, complejo, eso sí, siempre ha pasado, ¿no? Pero en cualquier caso, esta, por ejemplo, precipitación de acontecimientos, esta aceleración de acontecimientos tampoco nunca había sucedido. Es una característica propia absolutamente de nuestra época, de nuestra era, de una nueva era en la que hemos entrado, mucho más allá de lo que podemos considerar la cuarta revolución industrial. Creo que hemos entrado en una era diferente en todos los aspectos, tecnológico, geopolítico, económico, en todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y como decía, son características absolutamente nuevas que nunca se habían dado. Por otro lado, es verdad que también hay digamos, una simultaneidad de disparidades, en el sentido de que hay una parte del mundo, lo que podríamos llamar las democracias liberales, que parece que van en una dirección, mientras que hay otra parte del mundo, en cierto modo mayoritaria, que va en una dirección completamente diferente. Y el gran problema, sin lugar a dudas, que al final está marcando todo, Iván, y para todo el mundo, es que tenemos que entender que esa es la clave de todo lo que está marcando, todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder incluso en las próximas semanas, meses o años, que es el enfrentamiento clarísimamente entre un Estados Unidos que se ve como potencia decreciente, que se ve que está perdiendo fuelle, y por otro lado, pues sobre todo una China que está avanzando a unos ritmos agigantado, a un ritmo que es verdaderamente notable, espectacular, impresionante, que causa miedo, que causa temor, y que al primero que le causa temor, que no sabe cómo frenarlo, es a este Estados Unidos, que se ve, en cierto modo, pues se ve inerme, se ve que no tiene medios para frenar a esta China, y que cierto está pidiendo ayuda. Cuando Biden ha venido a las últimas reuniones del G7,
o cuando ya lo hacía anteriormente Mike Pompeo, el secretario de Estado, en la época Trump, o lo está haciendo ahora mismo el secretario de Estado Blinken, vienen a pedir ayuda, están pidiendo ayuda, y no solo a sus aliados tradicionales, a los que podemos entender, los que siempre han acompañado a Estados Unidos en todas sus aventuras, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, a este mundo anglosajón, a lo que llamo la anglosfera, sino que está pidiendo ayuda al resto de los que se consideran que siguen siendo sus aliados tradicionales, empezando por los países que están en el marco de la OTAN, dentro de la OTAN. Con lo cual, y esto, como siempre, voy a dar datos exactos, vemos que estamos viviendo una situación de tensión, de una tensión que va creciendo. Si leemos las últimas noticias, o si alguien me sigue en Twitter, yo ponía todavía hoy a mediodía, hora de España, un tuit en el que decía, claro, noticias aparecidas en prensa española. Estados Unidos está diciendo y está confirmando, según ellos, o según la inteligencia estadounidense, según el Pentágono, que Rusia está a punto de invadir Ucrania, que tiene ya todo preparado, que tiene un despliegue monumental en la frontera, dentro de su territorio, pero en la frontera con Ucrania. Estamos hablando de, a lo mejor se habla hasta de 200.000 efectivos, con otro tipo de misiles de largo alcance, artillería pesada, carros de combate, y al mismo tiempo, una de las noticias de hoy, que también China está ya lo tiene todo preparado para invadir Taiwán. Yo hay veces que ya no sé si esto es, qué es lo que le gustaría a Estados Unidos que pasara para lanzarse ya directamente a una ofensiva militar para ver si puede frenar, aunque fuera militarmente, o aunque fuera un ataque parcial a esta China. O por otro lado, sí, es que es verdad que a lo mejor esto puede suceder, pero en cualquier caso esto rompería completamente el equilibrio, que siempre es inestable, lo rompería completamente este equilibrio. Pensemos lo que significaría otra guerra de nuevo en el corazón de Europa, donde se iban a implicar algunos países europeos inmediatamente, como es el Reino Unido, que también estoy seguro de que estaría encantado de que esto sucediera, y además frente a una Rusia que evidentemente en su capacidad económica, su pulmón financiero no es grande. Para que nos hagamos una idea, su Producto Interior Bruto está actualmente entre el de España y el de Italia, cuando es un país con 150 millones de habitantes y con ese territorio, con esos recursos prácticamente infinitos que tiene en todos los órdenes. Pero en cualquier caso significaría pues, la destrucción, una vez más, arrasar buena parte de Europa, sino Europa en su conjunto. Con lo cual la situación pues, es tremendamente delicada. En el caso de Taiwán está claro que en este enfrentamiento China-Estados Unidos es el punto de fricción más importante. Estados Unidos está diciendo permanentemente, empezando por el presidente Biden, está diciendo que ellos van a seguir defendiendo la democracia en Taiwán, es su gran argumento, que no van a abandonar a Taiwán, mientras que por otro lado China tiene absolutamente claro que Taiwán es parte irrenunciable de su territorio, que es parte integral de su territorio, y que además que son hermanos, que hablan la misma lengua, que pertenecen a la misma etnia y que por tanto que cuentan con ellos, que es una parte más del territorio de la Gran China, por así decirlo. Con lo cual es el verdadero punto de fricción. Y en este contexto pues vemos que hay noticias constantemente, tanto contra un país como contra el otro. Hay que pensar que en el caso concreto de Europa, nosotros aquí vivimos todavía básicamente de la información anglosajona, de las que proporcionan las grandes agencias de noticias anglosajonas, sea Reuters, sea BBC, sea Sky News, la que sea, ¿no? Y claro, y también en este contexto de enfrentamiento y cada vez mayor, hay algo que está claro, que las personas que nos están viendo, que son expertas en estos temas de estrategia militar, por ejemplo, sabemos que de las primeras fases, cuando se pretende atacar a alguien, es el proceso de demonización, es el proceso de intentar convertirle en un monstruo digno de ser atacado, casi obligado a ser el que se le ataque. Pues de esta es un poco también lo que está sucediendo, ¿no? El que vemos que hay muchas noticias que probablemente no es que no sean ciertas, pero que en cualquier caso se inflan, se magnifican precisamente para intentar dar esa imagen de malo malísimo a la otra parte, ¿no? Y lo vemos pues, con todo lo que está constantemente en las noticias que aparecen, en este caso sobre Rusia y sobre China, que como digo, que seguro que muchas de esas son ciertas, pero en otros casos si no se crean y si no se magnifican incluso cuando sean ciertas. Porque ahora mismo comentabas, Iván, el problema de intentar contar la verdad. Es que hoy en día contar la verdad es muy complicado porque es muy difícil saber la verdad y cada vez más.
precisamente en estos procesos de desinformación, de noticias falsas, de manipulación mediática. Obviamente se hace por expertos, en las que normalmente no te tratan de contar cosas burdas, es decir, que sean fácilmente detectables, que es una gran mentira, sino precisamente lo que se mezcla con gran astucia, la verdad y la mentira, para que al final no sepas cuál es la auténtica realidad, la auténtica verdad. Y por tanto cada vez es más complicado saber exactamente qué es lo que puede estar pasando, incluso por personas pues, que tenemos mucha experiencia, que llevamos muchísimos años trabajando en este ámbito, en este sector, ¿no? En el mundo de la estrategia, de la geopolítica o de la inteligencia. Lo que sí es verdad, una vez más, que las noticias que nos llegan pues empiezan a ser cada vez más preocupantes. Y además hay algunos datos que desde luego pues hace que esto sea así, ¿no? Que sea comprensible el miedo, el temor que tiene ahora mismo Estados Unidos o la incertidumbre sobre cómo frenar esta expansión, clarísimamente esta influencia mundial de China, ¿no? Claro, el problema es que cómo hacerlo y más pensando que son 1.400 millones de habitantes, o ya incluso seguramente más, y que además con una moral, la moral que da a un pueblo ganador, que veremos a ver cómo interpreta esto este mundo anglosajón, que además es algo muy interesante porque la historia nos demuestra que cuando se han producido situaciones de este tipo, antes o después han terminado en un conflicto de alta intensidad. En la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos. Con lo cual, la situación, como digo, empieza a ser muy preocupante. Pero fijaros bien, es que hay datos que son verdaderamente ilustrativos de todo lo que estamos comentando. Uno de ellos lo tenemos recientemente, lo que ha pasado hace muy pocos días en Barbados. En Barbados, que pertenecía, esta pequeña isla caribeña, este estado caribeño, que pertenecía a la Commonwealth, a la mancomunidad de estados liderada, por así decirlo, todavía por el Reino Unido, que consideraba a la reina de Inglaterra como su jefa de Estado, como bien sabéis, pues desde el pasado día 31 de noviembre se ha convertido en república, ha abandonado la Commonwealth, ha dejado de considerar, obviamente una vez constituida en república, ha dejado de considerar a la reina Isabel II como la jefa de Estado, la reina de Inglaterra, y por lo tanto es algo muy, muy importante. Esto es que le ha conseguido arrebatar China una pieza que, aunque no sea de las piezas más importantes, una pieza a este mundo anglosajón. Esto es tremendamente relevante de todo lo que está sucediendo. Claro, ¿cómo lo ha conseguido? Pues como todo lo que está haciendo China. China, que es lo que tenemos que entender, que en esta nueva era no pensemos que China va a tener la habilidad de realizar la expansión mundial, como hizo Estados Unidos muchas veces, utilizando como instrumento la democracia, como instrumento geopolítico, para expandirse y para, en muchos casos, invadir militarmente, fomentar golpes de Estado, sino que lo va a hacer de una forma completamente diferente. Y que esa forma completamente diferente comienza precisamente por todas las acciones económicas, es decir, lo que sería la diplomacia de la economía unida, aprovechando la situación mundial de la pandemia por la COVID-19, también la diplomacia de las vacunas. En este caso concreto de Barbados, pues a base, por ejemplo, de donarles 30.000 dosis de vacunas, de la vacuna suya, evidentemente China, de las 3 que tiene ya homologadas. Estamos hablando por ejemplo, de donarle autobuses eléctricos, de construirles infraestructuras, campos de deporte, carreteras. Es una manera de conseguir esa influencia mundial de una forma diferente. De una forma diferente y que además sabiendo vender muy bien su producto, en el sentido de que ellos cuando hacen negocios con alguien dicen, no, pero vamos a ver, si yo no he sido imperialista, no he sido conquistador, no he sido agresivo, no he comenzado ninguna guerra, al contrario, yo he sido víctima de los imperialistas y he sufrido lo que ellos llaman el siglo de la humillación entre 1850 y 1950. Entre otras cosas, las guerras del opio, entre otras cosas, la invasión de Manchuria por parte de los japoneses, es decir, ellos se consideran también víctimas y que no van a hacer eso en ninguna otra parte del mundo. No van a replicar esas acciones imperialistas o de conquistas y sobre todo a través de instrumentos militares. Y esto cala muy fuerte en buena parte del mundo. Y aquí, por ejemplo, se habla mucho de la influencia de China en África,
pero aquí es bastante menos conocida, y ustedes la conocen muchísimo mejor que nadie porque viven allí, la influencia de China cada vez mayor en todo el mundo americano, es decir, en Centroamérica y en Sudamérica, y cada vez más, obviamente, claro, y además ellos saben dónde tienen que penetrar, dónde además ya no solamente que se estén haciendo con los recursos naturales de los países, desde el cobre de Chile, o llevándose la soja de Brasil y de Argentina, o sabiendo de cómo tienen que seguir llevándose el petróleo de Venezuela, a base también pues, de prácticamente toda la deuda venezolana que esté en manos de China. Pero aparte de todo eso, incluso, y esto es algo muy interesante, que a lo mejor está pasando mucho más desapercibido, intentando imponer, pero a la manera china, no pensemos que es con esa obsesión que tenían los americanos de imponer la democracia al día siguiente, que podemos dejarla un poco entre comillas, pero imponer la democracia al día siguiente, sino hacer, y los chinos intentan imponer o expandir un nuevo modelo socioeconómico político que ellos presumen de que satisface mucho mejor las necesidades de todas las personas, de todos los ciudadanos, y que además van a imponer un modelo mucho más justo, en donde no haya tantos desequilibrios sociales. Ojo, y esto puede calar y ya está calando muy rápido en algunas partes del mundo. En otros todavía no ha llegado esa influencia, porque ellos, recordemos, no tienen prisa en absoluto, pero poco a poco son mensajes que van calando clarísimamente. Y esto es algo también muy importante para entenderlo, ¿no? Y es algo que también preocupa, evidentemente, a un Estados Unidos que, como decía antes, se han expandido utilizando como instrumento geopolítico la democracia, ¿no? Vendiendo también la democracia. Con lo cual vemos que estamos en una situación, pues, como digo una vez más, de un enfrentamiento tremendo. Si hablamos de temas tecnológicos, es que ya hay pocos campos en los que China no haya superado a Estados Unidos, sea en inteligencia artificial, en computación cuántica, recientemente todo lo que nos vamos enterando de estos ingenios hipersónicos, que básicamente son dos, desde lo que podríamos considerar los planeadores o vehículos de desplazamiento hipersónico, los que vuelan a más de 5 a más de 6.000 kilómetros por hora, y últimamente también los misiles hipersónicos, un ámbito en el que Estados Unidos se ha quedado muy atrás y que le preocupa enormemente, que hasta ahora el campeón de estos ingenios hipersónicos era Rusia, y China, lo mismo, de la noche a la mañana, ya ha superado también a Rusia y se está poniendo a la cabeza de estos armas que son verdaderamente destructoras y que además hoy por hoy es imposible de frenarlas porque no existen dispositivos de defensa antiaérea que sean eficaces ante ellas precisamente por su capacidad, por no seguir ya trayectorias balísticas convencionales y al contrario lo que están siguiendo son trayectorias absolutamente erráticas, impredecibles, imprevisibles y por tanto y por hoy imposible de frenarlos, ¿no? Que por cierto, el otro día todavía en la reunión que tuvieron telemática Putin y Biden, Putin amenazó precisamente a Biden con emplear este tipo de misiles hipersónicos, un campo en el que, como decía, empezando por su misil a Vanguard, Rusia está muy, muy avanzada, mucho más que Estados Unidos, que ahora está empezando a tener los primeros éxitos con sus ensayos, cuando las otras dos grandes potencias ya los tienen, por lo menos en el caso de Rusia, ya los tienen disponibles en sus arsenales. Mientras, por ya que he hablado un poco de Rusia, claro, Rusia intenta, sobre todo desde el año 2000, una vez que llega Putin a la presidencia del gobierno, recordemos que un año antes, en el 1999, ya había sido primer ministro, pero todavía bajo el mandato como presidente de Boris Yeltsin, pero a partir, sobre todo una vez que llega en el año 2000, llega a la presidencia de Rusia, pues intentó que Rusia volviera a tener voz en el mundo, la voz que creen que les corresponde, y por territorio, pensemos que es un territorio absolutamente gigantesco, estamos hablando de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, verdaderamente gigantesco, más del doble de los otros dos países que le siguen, y además, pues como decía antes, con recursos prácticamente ilimitados en todo, incluso si se sigue confirmando este calentamiento global, que va a tener más agua dulce va a ser también Rusia, ¿no? Por no hablar de madera y, por supuesto, de cualquier tipo de minerales estratégicos y lo mismo que de los hidrocarburos, ¿no? Además, pues entonces Rusia intenta tener esa voz, intenta tener esa influencia. Si lo vemos desde el aspecto desde Rusia, Rusia se siente rodeada cada vez más por Estados Unidos y sus aliados, es decir, por la OTAN. Pensemos que en 1991
la OTAN, cuando se disuelve el Pacto de Varsovia, que además, según Gorbachov, le prometen a Gorbachov que una vez disuelto el Pacto de Varsovia, lo mismo va a ir haciendo la OTAN, que no solamente no se va a ampliar, sino que se va a ir disolviendo. En aquel momento había 16 países miembros de la OTAN. Hoy en día hay 30 países miembros de la OTAN, prácticamente se ha duplicado y obviamente es parte de ese cerco estratégico, que es una estrategia tradicional también, del cerco estratégico a Rusia, obviamente. Lo mismo que ahora mismo está intentando Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de la última alianza militar creada entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, para completar ese cerco estratégico también a China, intentarla asfixiar, intentarla ahogar y que no salga de su territorio, que ya le gustaría a Estados Unidos, evidentemente. Y por tanto, pues Rusia también es un adversario, no desde luego de la entidad actualmente de China, que sobre todo es un rival más que, sobre todo, aparte de geopolítico, geoeconómico y sobre todo tecnológico, que al final con la importancia que tiene la tecnología, obviamente, pero Rusia también lo es. Y por tanto, Estados Unidos, que ve que no puede tener dos frentes abiertos, que bastante tiene con China, eso que no sabe todavía qué hacer muy bien con ella, pues obviamente lo que está pretendiendo, y aquí estamos cayendo otra vez en la trampa, es que Europa pues sea la que se haga cargo, se enfrente con esa Rusia, ¿no? Y como digo, estamos volviendo otra vez, lamentablemente, los europeos volviendo a caer, o parte de los europeos volviendo a caer otra vez en esa trampa, que espero que no caigamos definitivamente, porque como decía antes, supondría la destrucción de nuevo de Europa y no tenemos ninguna necesidad de ello en ningún momento, pero en este momento todavía mucho menos. Y es un poco, por dar una gran pincelada, Iván, lo que os podía comentar. Ya os digo que lamentablemente me gustaría estar muchas horas con vosotros, pero hoy no puedo. Si os parece, y como ya llevamos media hora, pues voy a dar oportunidad, o a quien, empezando por ti mismo, Iván, o a quien tú quieras conveniente, pues que haya una serie de preguntas. Intentaré no extenderme mucho, ya te digo que además tampoco puedo, pero si te parece, pues damos pie para que también pues, las personas que están conectadas pues tengan la oportunidad pues, de preguntar y de yo intentarles satisfacer sus curiosidades o de crearles más dudas, que será a lo mejor lo más posible. Profesor, quería aprovechar para hacer una observación de un planteamiento que hiciera Kissinger al Financial Times, en el cual decía que la desunión entre el eje transatlántico convertiría entonces a Europa en un apéndice de Eurasia. Entonces, desde la perspectiva geopolítica, digamos, de Mackinder, lo que es lo que infiere, me gustaría conocer su opinión, el hecho de que Estados Unidos se haya movido hacia el Pacífico deja de lado una hegemonía transatlántica que se inició hace 500 años con España, pero que no estamos solamente ante un cambio geopolítico, sino que también estamos en un cambio incluso geocultural, porque ya no es el eje transatlántico que dominó por 500 años, sino que el mundo definitivamente, como se refería a Augusto Comte, que la demografía termina también determinando el futuro de la humanidad. Y quería saber en ese contexto si usted entiende también, igual que Kissinger, que esa decisión que se ha dado en el eje transatlántico indica que estamos ante un cambio de era geopolítica. Sí, como te decía, Iván, es un planteamiento muy bueno. Mira, como te decía, ahí es que estamos en una era completamente diferente en muchos aspectos, más allá de la tecnología, podríamos eso, quien le llama la cuarta era tecnológica o la cuarta revolución industrial, estamos en una era completamente diferente en muchos aspectos. Claro, es que el peso de, fíjate, has hablado del año 1500, en el año 1500 el peso del mundo estaba precisamente en el área de China, ¿no? Hay que pensar que cuando hablamos de China, hay que pensar que China como país tiene 23 siglos de historia, como el país que conocemos actualmente, que se dice pronto, 23 siglos de historia. Pero es que si lo entendemos como civilización, que es como lo tenemos que entender, más allá que como país, porque es una civilización que nos cuesta mucho trabajo entender su mentalidad, mucho trabajo para el resto del mundo,
es que estamos hablando de al menos 5.000 años de historia, Iván, 5.000 años de historia. Entonces, cuando hablamos del año 1500, buena parte del mundo estaba centrado allí. Es más, es muy poco conocido que el principal comprador de la plata española, que sacábamos de América, de la plata española, ese real de A8 de plata, resulta que era China. La compraba a través de Filipinas. Fíjate. ¿Por qué? Porque aquella plata le servía a los emperadores, a la dinastía Ming le servía para pagar a los mercenarios que protegían sus fronteras. Y era el principal comprador de la plata. Pero claro, ese peso se fue desplazando hacia Europa, sobre todo a partir de 1750, con la primera revolución industrial, cuando especialmente el Reino Unido consigue acaparar recursos naturales, los tenía en todas sus colonias, pensamos lo que significaba la gran joya de la corona, la India. Por otro lado, tenía la tecnología y encima es cuando inventa la globalización moderna en el sentido de intentar que no hubiera trabas aduaneras, que fuera un libre mercado para poder vender ellos ya que estaban en una posición de privilegio en este sentido. Pero claro, todo esto poco a poco se va desplazando o se ha ido desplazando ya otra vez hacia Asia. ¿Por qué? Porque hablamos de China, Iván, pero se nos está olvidando, por ejemplo, otro gran país que tiene al menos la misma población que China, que es India, que la tiene debajo de ella, en cierto modo. Pero fíjate, estamos hablando de países que están cogiendo un dinamismo tremendo. Por ejemplo, es el caso de Vietnam, que cada vez hay, por ejemplo, más inversores europeos que tienen allí empresas en Vietnam. Y al final, tú fíjate, si eso lo unimos con el acuerdo muy reciente que conocéis todos perfectamente, de este acuerdo de libre comercio entre 14 países más China de la zona, que reúnen a 2.300 millones de personas, que obviamente China trata de ser el gran vendedor a los otros 14 países. Con lo cual es cierto, lo primero es que Europa hemos perdido muchísima influencia. En pocos años hemos pasado de ser el 25% del Producto Interior Bruto Mundial a ser a día de hoy el 17%. Ya nos ha superado China. Una China que cuando nosotros éramos el 25% en Europa, ellos eran el 3% del Producto Interior Bruto Mundial y hoy ya nos ha superado. Claro, y mientras tanto, es verdad, la fuerza se está desplazando hacia otra parte del mundo. Y nosotros, entre otras cosas, los europeos, aquí hay gente que todavía no se lo acaba de creer, Iván. Cuando yo trato de explicar esto, el declive que estamos teniendo incluso como sociedad, que mientras ellos están en esa fase de construcción, nosotros estamos en fase de destrucción y a veces de autodestrucción, que estamos cayendo en picado y hay quien aquí todavía no se da cuenta de ello y sigue queriendo mantener un ritmo, por ejemplo, de gasto, de vida, que nos va a ser muy difícil mantener porque va a ser o casi imposible. Y es verdad que, pues, por otro lado, yendo a lo que tú me preguntabas, Estados Unidos, obviamente, que ha mantenido la hegemonía planetaria, sobre todo a partir de que en 1991 desaparece su otro adversario, con el que se repartía en el planeta, esta Unión Soviética, se había quedado de amo absoluto de todo el planeta, en todos los ámbitos, en el terrestre, con más de 800 bases repartidas por todo el mundo, bases militares, estamos hablando del espacio aéreo, el espacio marítimo, que llegó un momento que la Armada estadounidense tenía mayor poder de destrucción que el resto de las armadas del mundo juntas, que se dice pronto. Por cierto, ya desde este verano, China ya tiene más buques de guerra en tierra, en superficie y en submarinos que Estados Unidos. Todavía no en poder de destrucción, pero ya tiene más buques de guerra que Estados Unidos. Algo que también son noticias que normalmente no trascienden, pero que son importantísimas. Y por otro lado, no solamente el ciberespacio, que ha sido una creación de Estados Unidos, también dominaba todo. Y de repente le surge este competidor, le surge esta competición en esta parte del mundo y que no sabe una vez más cómo hacerle frente, porque esto ya va mucho más allá de una expansión ideológica o de un modelo como pretendía la Unión Soviética. Es que además aquí es la expansión, una vez más, económica y tecnológica en todo el planeta. Y ya te digo, podría estar hablando durante muchas horas, que tendremos tiempo, si Dios quiere, Iván, de hablar de ello y daros todo lujo de detalles y de datos. Claro, ¿qué sucede? Pues que efectivamente Estados Unidos tiene que focalizarse también a esa parte del mundo, como te decía, y en cierto modo a esa Europa nos obliga a enfrentarnos con Rusia para intentar frenar a su otro gran adversario geopolítico. Pero esto tiene un gran riesgo, y tú has hablado de Mackinder, efectivamente tiene un gran riesgo, que si seguimos presionando a los europeos a Rusia, que a mí me parece un error absoluto, todo lo contrario de lo que deberíamos hacer, que sabes que lo que siempre abogo,
lo que vamos a hacer es que todavía Rusia caiga más en los brazos de China. Y ahí sí que efectivamente dominarían Euroasia y estarían dominando prácticamente todo el planeta, esta unión. Yo estoy convencido que Rusia no tiene ningún interés en unirse con los chinos, y probablemente los chinos tampoco, que además ahora se ven ganadores, se ven vencedores. ¿Qué necesidad tienen de juntarse con un país que tiene el 10% de su población? No tiene ningún interés, ¿no? Porque además, entre otras cosas, lo que está haciendo China, y lo dice abiertamente, porque hay que leer muy bien los discursos de todos los grandes líderes políticos, del presidente Xi Jinping, de su primer ministro, de su viceprimer ministro. Y claro, ellos lo que pretenden es hacer todo, pero hacerlo ellos solos. Y que el que quiera se suba a su carro. Pero, como por ejemplo la estación espacial que están creando ahora mismo para rivalizar con la internacional, no quieren que haya ningún tipo de colaboración. El que diga, una vez que yo la tenga ya creada, el que quiera que suba, pero que sepa que es mía. Esto no está compartido por nadie. Entonces, que es otra mentalidad. Entonces, claro, Iván, ese es el problema. Pero que si al final terminamos presionando a Rusia, tenemos el riesgo de que eso llegue a suceder. Y sería un gran error absoluto, porque entonces ya sí que serían los amos de todo el planeta. Y una vez más, a mí lo que me preocupa, Iván, es cuál va a ser la reacción de Estados Unidos y de todos sus primos de este mundo anglosajón, que desde luego no augura nada bueno, porque ellos algo tienen que hacer para no perder la preeminencia que han disfrutado durante tantos años. Entre otras cosas, porque fíjate una noticia que también publicaba ayer en LinkedIn y en Twitter, que me parece clave y que aquí también ha pasado muy desapercibida, prácticamente nadie le ha dado importancia, que es que India ha llegado a un acuerdo, India, que era parte de ese cerco estratégico a China y que se había pasado al bando de Estados Unidos, que como sabemos en la época soviética estuvo muy próxima precisamente a la URSS, pero de repente el Modi firma un acuerdo con Putin para volver a estrechar lazos e incluso para que las transacciones económicas que realicen ya no realizarlas en dólares. Esto es tremendo porque sabemos que Estados Unidos no puede permitir bajo ningún concepto que nadie le lime la hegemonía del dólar de la que ha disfrutado desde Bretton Woods en 1944 y de todas las estructuras geoeconómicas de poder que creó, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y posteriormente la Organización Mundial del Comercio. No puede permitirlo bajo ningún concepto. Y de hecho, todos aquellos que lo intentaron, todos acabaron mal. Desde Hugo Chávez con el sucre, aquella moneda que quería que luego se fuera empleada más allá de los países ALBA, de los países de la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos de América. Estamos hablando de Irán, que lo intentó exactamente igual. Estamos hablando de Irak con Saddam Hussein, cuando empezó a hacer pactos precisamente con Francia, con el banco BNP Paribas, para intentar vender su petróleo, venderlo en euros, que entonces ya empezaba a funcionar en los mercados internacionales antes de que lo viéramos todo el mundo en enero de 2002. Estamos hablando de Gaddafi en Libia, que pretendía utilizar el dinar de oro en todo África. En fin, esto no lo puede permitir. Lo que pasa es que una vez más se ha encontrado con un monstruo, que es China, que China dice, a ver cómo te vas a meter conmigo, yo voy a seguir comprando petróleo incluso a los países que tú tienes embargados unilateralmente al margen de Naciones Unidas, Estados Unidos, sea Venezuela, sea Irán o sea Rusia, me da exactamente igual. Y a ver cómo me vas a parar. Ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema. Y como te digo, yo creo que vamos a vivir tiempos complicados, pero que van a venir más, porque obviamente Rusia y China van a seguir haciendo su papel, obviamente, pero que van a venir más por esa reacción de este mundo anglosajón que una vez más se puede convertir en muy peligrosa, Iván. Profesor, no queremos abusar de su tiempo. ¿Qué tiempo le queda? Porque tenemos ahí algunas preguntas. Tengo al coronel Taveras que me levantó la mano. Sí. Coronel Edison, por favor. Pues mira, Iván, si te parece bien, otros 10 minutillos e intentaré ser muy breve en mis respuestas si es que lo consigo. Que no soy fácil para conseguir esas cosas. No me pongo límites a mí mismo. Venga, adelante, pues cuando queráis. Adelante, coronel. Buenas, ¿cómo está usted, mi coronel? Mi respeto. La pregunta que le quería hacer, por ejemplo, ya hemos vivido una evolución. De hecho, ambos de sus libros lo demuestran. El dominio del poder y el dominio mental prácticamente son muy diferentes. Ya el mundo no se domina con las armas. Usted vislumbra, por ejemplo, en caso de que Rusia dé el siguiente paso hacia Ucrania, usted vislumbra que Estados Unidos, con el collar de perlas y los aliados que tienen en el Pacífico y en el Océano Índico, puedan atacar a Rusia prácticamente como lo hizo Japón con Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, Edison, mira, yo lo que me temo, porque claro, ¿cómo podría llegar a atacar Rusia a Ucrania? ¿O por qué interés? Mira, lo primero es que recordemos, como decía Napoleón, que las guerras se hacen con tres cosas, con dinero y con dinero. Y Rusia ahora no tiene dinero para meter en esas habilidades. Y además recordemos que para llevar a cabo una guerra de esa naturaleza, además de un pueblo que tenga mucha moral, que sea muy nacionalista, que eso sí lo tiene Rusia, pero en cualquier caso tienes que tener una capacidad de producción industrial mayor, superior a la de tus adversarios. Y hoy, es verdad, la producción industrial de Rusia no es la que fue en su momento y, por supuesto, comparada todavía con la capacidad de producción industrial de toda Europa, unido a Estados Unidos, pues desde luego no le habría a largo plazo unas ventajas importantes. Pero ¿cuál es la situación? Recordemos que todavía en lo que se llama la región de Donbass, que son dos provincias, Donetsk y Lugansk, todavía allí mayoritariamente viven nacionales rusos, que a su vez se sienten agredidos por los ucranianos, ¿no? Tenemos todavía la cuestión de Crimea, que recordemos que hubo una votación donde votaron el 98% de los habitantes de Crimea, incluyendo no solo los, digamos, los rusófilos o los únicamente rusos, sino también los ucranianos que allí vivían, porque entre otras cosas, la renta per cápita era 3 veces superior a la del resto de Ucrania, precisamente por estar allí la base de Sebastopol. Con lo cual, claro, si ahora mismo se impulsara al gobierno ucraniano y se le siguiera dotando de armas, que es el temor que tiene Rusia, para intentar primero recuperar lo que ellos entienden recuperar a Crimea, que podemos hablar de la historia de Crimea y saber cómo había sido una donación por parte de Rusia, en aquel momento que eran todos hermanos en ese mundo soviético, a Ucrania, porque siempre había sido rusa. O, por ejemplo, se sintieran agredidos los rusos que viven, los étnicamente rusos que viven en esa provincia de Donbass, pues a lo mejor Rusia intentaría actuar como sucedió en el año 2008, recordemos por el tema de Osetia del Sur en Georgia, que entró dentro de Georgia para defender a los étnicamente rusos que allí estaban siendo atacados por el gobierno georgiano. Pero claro, el problema es, ¿le interesa de verdad a Rusia meterse en un conflicto? Personalmente creo que no le interesa bajo ningún concepto. Por otro lado, ¿a quién le interesa esto? Una vez más, a Estados Unidos estaría encantado de teneros entretenidos a Rusia, aunque fuera en un conflicto menor, muy local, y teneros entretenido a Rusia y teneros entretenido a los europeos, porque el primero que se iba a meter, probablemente Estados Unidos no actuaría directamente, al menos en un primer momento. Recordemos que ya lo hizo en las otras dos guerras mundiales, hasta que Europa no estaba ya al borde de la hecatombe, no fue cuando intervino. Pero claro, si iban a actuar inmediatamente sus primos ingleses, que están deseando, y así lo dicen también abiertamente, están deseando actuar contra Rusia, a la que constantemente le está montando una campaña también de demonización. Y luego seguramente parte de los europeos, miembros de la OTAN, que son muy anglófilos que los hay, no todos lo son, pero hay algunos que sí, probablemente también se lanzarían a este ataque, empezando por países que se sienten que serían los primeros también perjudicados por un ataque de Rusia, como pueden ser los países bálticos o puede ser Polonia. Y ahí empezamos, claro, con una Polonia que además en una situación muy delicada. Sabemos que Polonia ahora mismo está acusada por la Unión Europea de no respetar los tratados europeos, incluso por no respetar los valores y principios democráticos, por dos temas muy concretos, que imagino que estáis al corriente. Por un lado, porque Bruselas acusa a Polonia de que los políticos están nombrando a los jueces, cosa que pasa en otros sitios de Europa, y os lo puedo garantizar. Pero por otro lado también porque el gobierno polaco saca adelante una ley que dice que sus leyes están por encima de las leyes comunitarias, algo que es verdad que no corresponde, porque la Unión Europea es una nación supranacional donde hay pérdida de soberanía, al menos también teórica, porque evidentemente cuando eso intenta afectar a Alemania o Francia, pues tampoco funciona exactamente así. Bien, en cualquier caso, yo lo que me temo es que Estados Unidos nos pincharía para que fuéramos los europeos los que actuáramos contra Rusia, que ojalá no se llegue a producir, porque una vez más, la gran preocupación de Estados Unidos es China, todo lo que rodea a China. Esa es su gran preocupación. Y fijaros bien, yo hace mucho tiempo, y lo tengo publicado en multitud de entrevistas que estarán en internet, que llevo avisando de que es solo cuestión de tiempo de que China y Estados Unidos se lleguen a enfrentar. Que a lo mejor no será un enfrentamiento total, que será un enfrentamiento más parcial, que en vez de utilizar armas nucleares estratégicas, se van a emplear las armas nucleares tácticas y sobre todo las armas nucleares modernas, las que llamo, por ejemplo, de pulso electromagnético, que esas sí se van a emplear porque ya se están experimentando, de hecho.
y que eso va a tener lugar, desde luego, en el Pacífico principalmente, aunque también puede afectar a parte del Índico. Esto es solamente cuestión de tiempo. Yo no sé si va a ser mañana, si va a ser dentro de 5 años, si va a ser dentro de 50, pero Estados Unidos es que cuando se vea tan sumamente desbordado por todo lo que está haciendo China y que vea que es incapaz de frenarlo, algo va a tener que hacer. Y eso es lo que te podía decir, Edison. No sé si quieres que te matice alguna otra cosa. No, no, está, No, muchas gracias. no queremos abusar, profesor. Sabemos que tiene otra entrevista. Agradecemos mucho. Teníamos una pregunta ahí que no podemos dejar pasar por alto. Y es una pregunta con relación a si usted cree si se están utilizando los refugiados como arma para presionar, en este caso en Europa, por lo que había ido sucediendo entre la frontera de Bielorrusia y Polonia. Es una pregunta que tenemos del profesor César. Pues es una pregunta muy buena, pues, y además totalmente acertada, porque es así. Lamentablemente no es la primera vez que pasa a lo largo de la historia que se emplean a seres humanos precisamente como instrumento de acción geopolítica, ¿no? Claro, además es que fíjate, cuando aquí, tenemos el caso además de Polonia, ¿no? Cuando aquí los europeos presumimos tanto de nuestros valores y principios y nuestros derechos humanos, claro, lo que te dice Bielorrusia, bueno, pues si tanto presumís de ello, oye, os mando a vosotros polacos, que sois parte de Europa, que sois parte de la Unión Europea, os mando a estos 3.000 o 4.000 o 5.000 personas, que ni sabe exactamente cuántos hay allí, y cuidarlos vosotros. Claro, y de repente nos encontramos con una Polonia que dice, no, prohibido terminantemente entrar nadie. Es más, que ha llegado a poner una norma que al polaco que dé ni siquiera una botella de agua a un refugiado, a un migrante, que le va a imponer una sanción de más de 5.000 euros. Quiere decir, claro, entonces lo que está intentando Bielorrusia es humillarnos, o en el sentido de ridiculizarnos, decir, oye, todo aquello de lo que tanto presumís, luego resulta que al lado de la verdad no es así. Entonces, es una manera de utilizar precisamente a seres humanos, por supuesto, absolutamente condenable, absolutamente execrable, precisamente para esa acción geopolítica. Pero fíjate que esto no pasa solamente aquí. Recordemos que nosotros los españoles tuvimos un caso hace ya poco más de 6 meses con Marruecos, que nos llegó a mandar de la noche a la mañana más de 10.000 personas a Ceuta, que además con un plan perfectamente establecido, muy, muy bien hecho, donde muchos de ellos eran niños y hasta bebés, precisamente para presionarnos, porque ellos reivindican estas plazas soberanas españolas en África, que son Ceuta y Melilla, ¿no? Quiere decir que esto no es nuevo y van a seguir, y se va a seguir utilizando lamentablemente. Y eso sí que deberíamos condenarlo al máximo, porque Iván, si cualquier cosa que me hayas leído, que me hayas oído, tú sabes que para mí, por encima de todo, por encima de cualquier velidad geopolítica, económica, está lo que yo llamo la seguridad humana. Lo que tenemos que preocuparnos es de las personas, que eso es lo más importante, porque siempre hay mucho margen todavía en el mundo para conseguir un mundo mejor. Tú sabes que todavía, lamentablemente, hay muchísimas injusticias, muchísimas desigualdades sociales, y tenemos que conseguir entre todos acabar con ellas, ¿no? En cualquier parte. Y desde luego tenemos que condenar a cualquiera que utiliza seres humanos precisamente con cualquier motivo espúreo, con cualquier motivo tan sumamente condenable como esto. Profesor, agradecerle la gentileza de que haya compartido con todos nosotros. Somos 100 personas de distintas latitudes, dominicanos interesados en escucharle, y apreciamos y valoramos mucho esa acumulación originaria de conocimiento que usted tiene. Que es algo que lo ha puesto a disposición de todos nosotros, y lo agradecemos mucho. Hay algo, profesor, que quería comentarle con relación a la alusión que usted hizo de cómo la dinastía Ming utilizó la plata española, que ahí es cuando se inicia la globalización. Sucede que un día me invitan a un museo aquí en Santo Domingo, y en el museo me encuentro en las Atarazanas, cerca de donde está el Alcázar de Colón, unas porcelanas de la dinastía Ming. Y digo, ¿qué hacen estas porcelanas aquí? Pues sucede que cuando Magallanes hace la ruta, que muere en Filipinas, luego Juan Sebastián Elcano, que es quien termina la circunnavegación, regresa, pero cuando regresa, muere, pero su mano derecha, que era Fray Andrés Urdaneta,
es el que descubre la corriente del Kuroshio. Y la corriente del Kuroshio es la que permitía en aquellos tiempos a que los barcos pudieran retornar al virreinato de la Nueva España, que vendría a ser la mitad del territorio de Estados Unidos hoy, más todo Centroamérica. Entonces se establecieron en Manila, con Legazpi, establecieron las Filipinas, allí en Manila, un comercio con los chinos, donde los chinos, a cambio de la plata del virreinato de la Nueva España, es decir, Zacatecas y Guanajuato, establecen entonces en esa ruta un comercio donde España como imperio nunca invadió territorio chino, sino que estableció a Manila como un centro de comercio, y desde donde los chinos comenzaron a llegar a México, incluso existe la tradición de la China poblana, y luego esos chinos salían a Veracruz, al puerto de Nuestra Señora de la Veracruz, y en ese puerto de Nuestra Señora de la Veracruz tomaban la corriente del Golfo y los llevaba entonces a España. Y un buque llamado Nuestra Señora de la Concepción naufraga, producto de un huracán, en la zona norte de la República Dominicana, que se conoce como el Mar de la Plata, la parte que está al frente. Entonces, eso se trajo aquí a Santo Domingo. Entonces, siempre refiero de que esa globalización se demuestra como a través de esa porcelana de la dinastía Ming la estableció un imperio que, como el español, dicho sea de paso, y no porque usted sea español y los apellidos de todos los que estamos aquí sean españoles, es el único imperio de la modernidad que por solicitud de la reina Isabel la Católica indicó que esas personas eran sus súbditos, y de ahí viene algo que le ha dado a España hoy, en el siglo XXI, una hegemonía cultural, porque se habla español desde Guinea Ecuatorial hasta la propia China, donde ya hay 35 millones de chinos que hablan en español. Así es. Mira, si es que podíamos hablar de tantas cosas, Iván, y ya efectivamente me quedan solamente 5 minutillos más, pero mira, bueno, la primera globalización que se entiende de la historia fue la romana, ¿no? También porque las globalizaciones son básicamente económicas, también son culturales, pero básicamente económicas, y lo hizo precisamente a través del sestercio también. Luego fue la española, efectivamente, y luego ya las modernas, que fue la británica, y que luego le pasó el testigo a la estadounidense. Y ahora estamos en la globalización china, claramente. Además, lo dijo Xi Jinping cuando vino aquí a la cumbre de Davos en enero de 2017, dijo, es que ahora vamos a crear nosotros la nueva globalización, que ya explicaremos en otro momento por qué motivos o por qué lo dijo de esa manera. Pero es verdad, mira, curiosamente, no tengas ninguna duda que esta falta de unión que tenemos entre el mundo hispanoamericano o iberoamericano es fruto de la acción del mundo anglosajón, que no tiene ningún interés en que nosotros nos unamos, en absoluto. Pero efectivamente, mira, yo soy sincero, y lo he dicho muchas veces, no porque ahora estéis vosotros aquí, lo he dicho muchísimas veces en muchos lugares. Yo cuando voy a vuestros países, yo me siento en casa, sinceramente me siento en casa. Y en cambio, cuando voy a otros países europeos, y he vivido, por ejemplo, un año entero en Noruega, yo me siento extranjero, porque es que hay veces que no tenemos nada que ver, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque hay que, entre otras cosas, ya no solamente es la lengua, la cultura, la religión, la idiosincrasia, lo es todo. Nosotros tenemos la gran suerte en España, cuando hablamos de que hacen falta inmigrantes, digo, pero si es que nosotros tenemos la gran suerte de que tenemos a todos nuestros hermanos hispanoamericanos, que ellos es que no necesitan integrarse, es que ellos son parte de nosotros, que cuando vienen aquí hay matrimonios mixtos por decenas de miles, cosa que por ejemplo no pasa con los chinos, que sabéis que nunca, aquí en España nunca se ve un matrimonio mixto con chinos. Pero digo, claro, es que nosotros tenemos esa gran suerte de personas que lo comparten todo, que es que al día siguiente son uno más de nosotros, exactamente igual que nos acogieron cuando hubo necesidad en sus muchas tierras, ¿no? Si fuera México o fuera Argentina o en tantos otros lugares. Esa es la realidad. Y luego es verdad que el tema de China, mira, solamente con esto ya termino, si me permites, Iván, cuando esté entre vosotros, os voy a contar una historia que es la historia de Japón. Precisamente con la llegada de Magallanes a Filipinas, siguiendo su estela, a mitad del siglo XVI, llegan que era un lugar absolutamente atrasado, vivían casi en la época de los neandertales en Japón, y llegan precisamente los
los misioneros franciscanos y jesuitas, básicamente, siguiendo esta estela de Magallanes. Y es muy curioso porque yo hago una similitud, que es muy largo de explicar, me llevaría un par de horas, hago una similitud histórica dando fechas exactas de cómo lo que está sucediendo actualmente con China es una réplica de lo que sucedió con Japón. Y lo que están haciendo los chinos, están replicando, mejorando lo que hizo Japón en su momento. Y esto tiene ventajas y tiene un riesgo. Pensemos cómo terminó el tema de Japón en una Segunda Guerra Mundial. Porque mucho antes de Pearl Harbor, que ahora que se estaba hablando tanto de Pearl Harbor, mucho antes de Pearl Harbor, recordemos que ya Estados Unidos estaba atacando para interrumpir las líneas logísticas de Japón, precisamente para intentar evitar que ese Japón, que en cierto modo despierta en 1853, cuando llega el capitán Perry, el comodoro Perry, llega a Japón por órdenes del presidente Fillmore y despierta a esa parte del mundo que estaba dormida para crear un gran mercado, de repente, en muy pocos años, se convierte en su principal o uno de sus principales adversarios precisamente económico e industrial. Y tiene que entrar en guerra con él y tiene que intentarle cortar la ruta de suministro para que todo lo que necesitaba Japón, que necesitaba de todo, no le llegara a su territorio. Es un tema precioso porque es al final un poco lo que está, un poco no, un mucho, casi al 99% lo que está pasando con China. El gran problema es que China, ¿cómo se le para ahora y cómo paras a 1.400 millones de personas con la moral que les da saberse los ganadores? Y hablaremos mucho del tema de la moral porque es fundamental para entender lo que sucede a un pueblo y para entender lo que va a suceder. Porque, claro, ellos ven que están saliendo de ese siglo de la humillación y además que es que se están haciendo con el control del planeta de una manera o de otra. Hablaremos mucho de estos temas, Iván. Seguro que tendremos tiempo y será un gran placer para hablar durante muchas horas y también, por supuesto, para aprender con vosotros. Te digo, yo no he estado en República Dominicana, estaba muy ilusionado de ir, espero poder ir. Y además me va a apasionar. El otro día estuve viendo un documental aquí de estos que hacen de españoles por el mundo, que ponen aquí las televisiones españolas, y dije, qué pena no poderme pasar esta semana allí con mis amigos dominicanos, que seguro que va a ser una experiencia absolutamente magnífica. Porque ya digo, yo cada vez que voy allí, a donde he ido, sea Ecuador, sea Colombia, sea México, es que he disfrutado tantísimo. En fin, es que ya te digo, es que me siento en casa, sinceramente, y además, no sé, con un hermanamiento total, es que la lengua también es tan importante, así que seguro que voy a disfrutar muchísimo entre vosotros y te agradezco muchísimo la invitación de poder acudir a tu país. Profesor, muy agradecido, le deseamos mucha salud sobre todo, para que pueda seguir compartiendo su sacerdocio, porque lo que usted hace es un sacerdocio. Bueno. Así que yo creo que eso viene de esa tradición un poco franciscana y jesuita. Así que muy agradecido, profesor, por su gentileza de haber participado con nosotros el día de hoy en este encuentro con usted. Pues ha sido un verdadero placer, Iván, y quedo a vuestra disposición y espero que nos podamos ver pronto en persona. Y danos un abrazo. No, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo.